En parte rescato esto que vos decías, ¿no? Que la historia no se estudiaba en las escuelas, casi ni en la universidad. Yo lo de la segunda tiranía me lo acuerdo del libro, pero nosotros nunca llegamos en la escuela a la segunda tiranía porque no lo querían ni nombrar, pero bueno, sí, en la década del 70, bueno, yo siempre digo que yo soy hija del peronismo, porque yo nací con jubilación, con aguinaldo, con salario mínimo, digamos. Para mí, que no existiera eso, era otra historia. Y la parte de la historia yo la escuchaba en mi casa, no en las escuelas, donde la escuela era una institución que ocultaba la historia, ¿no? Bueno, y la generación nuestra, como bien decía Roberto, nace a la militancia, sobre todo fines del 60, que se producen esos hechos. Yo era muy adolescente en el Rosariazo, creo que tenía 13, 14 años, pero bueno, esos hechos irrumpían, porque irrumpían en la vida. Yo creo que salí de la escuela y me encontré con el Rosariazo. Y fuimos a la tarde a la manifestación y vimos eso que irrumpía en la vida y en la conciencia de las personas, ¿no? Y después nos tocó ver, desgraciadamente, otro hecho que fue el máximo del ocultamiento y que fue la continuación de la violencia del 55 y del 56, con los fusilamientos y todo esto, y la lucha de la resistencia, que fue el golpe del 76, ¿no? Claro. En primer parte, que fue la continuación del 55, fue el 66, ¿no? Pero el golpe del 76 fue la reedición de esto que escribió el 55, que no había golpe sin violencia. Yo creo que el 55 instaló esa idea, ¿no? Porque nosotros recordemos que hubo intentos previos al 55, pero el 55 las Fuerzas Armadas establecen esto, ¿no? Que no hay golpe sin muerte, sin asesinato, y aparece la metodología de la desaparición forzada, ¿no? Eso es el máximo del ocultamiento, ¿no? Esta famosa frase de Videla, el desaparecido no está, no existe, no tiene entidad. Claro. Se niega hasta la entidad de personas, ¿no? Y yo creo que la historia, yo siempre digo que la historia y el derecho se escriben en las calles, ¿no? Y quienes escribieron la historia de la memoria fueron los familiares de las personas desaparecidas, porque el ocultamiento hacía que la sociedad no conociera la magnitud de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esta famosa frase del ocultamiento, y bueno, por algo será. Y hasta las familias de las víctimas, muchas de las familias de las víctimas se ocultaban o negaban que tenían un preso, un desaparecido. Se vivía con temor y con vergüenza, hasta que las madres empiezan a recorrer, las madres y otros familiares, ¿no? Hay que también, acá hubo un movimiento de derechos humanos más simbólico, fueron madres y abuelas. Pero también acá en Rosario tenía mucha fuerza, y también en Buenos Aires, un movimiento que se llamó Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ¿no? Y bueno, fueron esos militantes quienes salieron a la calle, salieron a denunciar, hicieron visible los hechos, y en realidad la gente no lo recuerda, pero al principio la gente veía venir a alguien que militaba en derechos humanos y se cruzaba de vereda. Yo me acuerdo que en tribunales muchos no te saludaban o se cruzaban de pasillo. O marginaban el tema. Bueno, este es un tema, como si fuera un tema de la izquierda, ¿no? Este es un tema de la izquierda, ¿no? Pero bueno, fue un tema que fue creciendo. Afortunadamente, creo que el movimiento de derechos humanos tuvo la virtud de ir trasladando generación por generación la lucha, y así se inscribió en la memoria la historia, que fue la historia del golpe de Estado más sangriento que hubo en Argentina. Y esta historia se logra vincular a la violencia del 55, ¿no? Y del 55 y los fusilamientos. Claro. Yo me acuerdo que mi papá me contaba del golpe, yo me acuerdo que yo lo escuchaba y decía, otra vez con el golpe del 55. Y yo, ahora que soy grande, sigo hablando del golpe del 76 y pasaron muchos más años, porque esa es la inscripción de la memoria, ¿no? Y yo me acuerdo que también, o sea, eso mi papá lo hablaba oculto en la familia, lo que fue el golpe del 55, el bombardeo a Plaza de Mayo y los fusilamientos, ¿no? Esos tres hechos estaban en la mesa cotidiana, pero también estaba que era un hecho que no había que hablarlo en cualquier lugar.